Hola, me presento, soy un biólogo especializado en alteración genética, me llamo William, pero todos en el laboratorio me llaman Dios, ¿por qué? Fácil, porque yo soy quien por medio de la manipulación genética decido cómo va a nacer un bebé, hago que el cigoto tenga la carga genética que mis pacientes deseen, desde el color de los ojos hasta la altura, alterando el ADN del espermatozoide. Podría decir que mi trabajo es lo más grande en cuanto a avances tecnológicos dentro de la ciencia, pues gracias a este método podemos crear genéticamente a una raza de superhumanos, dentro de lo que cabe, claro. Podemos hacer que una persona sea alta, musculosa, definir su sexo, color de piel, rasgos fenotípicos que tendrá al crecer. Claro que no podemos crear superhéroes, eso es fantasía. Estos avances suenan increíbles, sin embargo, para tener los resultados que ahora fácilmente tenemos, tuvimos que emplear métodos para la práctica bastante horripilantes y poco éticos. Empezamos con estos estudios hace un poco más de 15 años, en un laboratorio de una empresa bastante conocida en China. Yo en esos momentos no era más que una persona con escasos 2 años de haber empezado a trabajar en dichos laboratorios, cuando el jefe de laboratorio, el señor Jianmin, nos convocó a todos a una reunión para hablar sobre su nueva idea, para la cual nadie estaba preparado, pues sonaba a ciencia ficción. Recuerdo bastante bien sus palabras. Señoras y señores, tengo una idea que revolucionará todo el ámbito de la genética. Todos ya sabemos cómo funciona la genética no mendeliana, lo cual es algo básico, pero primordial para esta idea. Tras esas palabras él nos empezó a explicar cómo funcionaría, y la verdad es que solo se basaba en alterar cada cromosoma para que tuviera alelos dominantes sobre los cromosomas homocigotos del gameto femenino. Esto hablando ya sobre los humanos. Los primeros avances se dieron tras los primeros 5 meses de iniciado el proyecto, tomando en cuenta los principios mendelianos. Logramos alterar genéticamente una semilla de Pisum sativum, pero claro, esto no fue como Mendel lo hizo hace años, sino más bien alterando directamente los cromosomas. De esta forma podíamos escoger la forma, color, tipo de vaina, tamaño del tallo, etc. Podíamos hacer que los alelos recesivos fueran aquellos que dominarán, haciendo que ambos Pisum sativum fueran una raza pura en cuanto a los alelos recesivos de cierto carácter genético. El primer avance fue increíble, pues logramos sacar el ADN que determinaba la forma, haciendo que todas naciera con sus caracteres recesivos, forma arrugada, color verde, vaina contraída, etc. Tras esto empezamos a experimentar con animales, para ser más específicos con roedores, los cuales evidentemente llevaban más trabajo para poder seleccionar sus genes. Sin embargo, tras un arduo esfuerzo logramos modificar su color de ojos, el tamaño de la cola, la forma de sus orejas y el color de su pelaje. Les seré sincero, en los laboratorios no existe la palabra maltrato animal, así como nos excusamos en el dicho, el fin justifica los medios. Sin embargo, los medios fueron conseguidos de una manera bastante deplorable. Tras los primeros 7 años de investigación y de manipular diversas especies genéticamente, haciendo que nacieran con las características deseadas, empezamos nuestras pruebas más reprochables y poco éticas. Gracias a un banco de esperma, el señor Jianmin logró conseguir una cantidad bastante increíble de esperma humano de distintos donadores, por el cual el señor Min pagó una gran cantidad de dinero. Claro, teníamos el cigoto masculino, pero nos faltaba una parte importante, la cual es el óvulo, el lugar donde depositaríamos nuestro espermatozoide genéticamente alterado. Aquí comienza lo inhumano, aquí empieza la etapa en la que el gran parte de los científicos que trabajaban para el laboratorio desistieron, empezó la experimentación en humanos. Siendo sinceros, no podíamos hacer pocos experimentos, debíamos realizar todos los experimentos posibles para que esto avanzara lo más rápido posible. Pues si bien, un humano no es lo mismo que un Pisum sativum o un roedor a la hora de su gestación. Pues mientras el Pisum sativum se da en menos de un mes, un bebé tarda en gestarse 9 largos meses. Por lo tanto, el señor Min, como él dijo, el fin justificará los medios, la empresa. Como saben, tiene varios laboratorios alrededor de China. Ustedes serán transferidos al laboratorio localizado en con el fin de que los experimentos realizados sean en extremo secretos. El señor Min nos prometió que tendríamos un dormitorio bastante cómodo, una gran paga, y lo más importante, un premio Nobel por nuestro descubrimiento, así como la satisfacción de dar al mundo estos conocimientos. Nos trasladamos al laboratorio ubicado en
lo cual lo primero con lo que fuimos recibidos fue con un inmenso laboratorio de lo que yo intuyo al menos era 1 kilómetro cuadrado, el cual era de 2 pisos, en los cuales 10 eran cuartos individuales para cada uno de nosotros, un comedor bastante amplio y lo demás era parte del laboratorio. Había un almacén con suficientes instrumentos para poder trabajar sin ninguna complicación o escasez de material. Fuimos recibidos por un doctor, el cual se presentó como el cirujano Tao Wan, y dijo que él nos ayudaría en los procesos de extracción de óvulos. Mi idea sobre cómo trabajaríamos en humanos no era muy clara, pero las palabras del señor Min siempre sonaban en mi cabeza, el fin justificara los medios. Tras 3 días en el laboratorio preparando las cosas que utilizaríamos, el señor Min llegó al laboratorio, el cual, por cierto, pese a ser un gran laboratorio, estaba alejado de la civilización. Min llegó junto con 3 personas, las cuales traían amarradas a 4 mujeres, las cuales parecían estar en un buen estado, sin embargo, venían desmayadas. Hagan lo que tengan que hacer, estos son los medios, consigan resultados de ellas, hagan valer la vida de estas criaturas. Yo quedé en estado de shock, era evidente que habían sido secuestradas, y lo peor era el cómo actuarían al despertar. El cirujano saludó al señor Min, y ordenó a los 3 señores acompañantes de Min que llevaran a las mujeres a sus celdas. ¿Acaso eran prisioneras? Se supone que los sujetos de prueba deberían ser voluntarios, sin embargo, el señor Min en su afán de hacer esto en secreto se encargó de comprar a 4 mujeres, según me comentó el cirujano. Eran mujeres de un pueblo en el cual la trata de blancas era bastante común. Pasaron unas cuantas horas, y las mujeres cada una en su celda aislada fue chequeada, las 4 eran muy dóciles, uno podía acercarse a ellas sin problema de que se pusieran agresivas, esta cualidad de ellas era beneficiosa para el proyecto. 3 compañeros y yo empezamos esa misma tarde a realizar las alteraciones genéticas correspondientes al espermatozoide que sería inseminado a una de las mujeres. Para esto lo primero que haríamos sería seleccionar el color de ojos deseado y su color de piel. Siendo sinceros, estos experimentos dieron frutos. Tras pasar los primeros 9 meses las mujeres parieron a nuestras creaciones, todos nacieron de manera perfecta, exactamente con las características deseadas, como si hubieran sido hechos en una fábrica. Los recién nacidos fueron enviados a orfanatos, pues realmente aquí no queríamos contratiempos. Claro, eso fue lo que el señor Min nos dijo, pero para este punto yo me sentía bien, no habíamos hecho nada inhumano, sino que, después de 5 meses el señor Min regresó al laboratorio para pedirnos algo que a día de hoy lo tengo en la mente. Cirujano, le pediré de favor, por el bien de la ciencia, extraiga completamente el aparato reproductor de alguna de las mujeres. Necesito que por medio de algún mecanismo este se mantenga estable y trabajando. En él quiero que insemine a un espermatozoide genéticamente alterado en el par 13. Quiero que sea trisómico, es decir, quiero que el bebé tenga el síndrome de Patau. Su deber será que el bebé no muera tras nacer. Quiero que comience con las pruebas en esta misma semana, y quiero que vea la posibilidad de acortar el periodo de gestación de los gametos humanos. El señor Min, como siempre, salió del laboratorio para retirarse, y tras esto, el cirujano con una cara de culpa e inseguridad dijo, necesito que lleven al sujeto de prueba número 2 al quirófano. El equipo rápidamente llevó a la mujer a la sala de operaciones, donde sería extraído su sistema reproductivo, para posteriormente inseminarlo con una aberración. Yo todo el tiempo de la cirugía estuve trabajando en el espermatozoide, para hacer que en el proceso de meiosis un cromosoma del par 13 estuviera de más, dando como resultado un gameto con 24 cromosomas. Tras 7 horas en el quirófano, y una laboriosa cirugía por parte del señor Tao Wan, la extracción del sistema reproductivo de la mujer fue un éxito rotundo. Fue conservado en un complejo aparato lleno una sustancia líquida que preservaba la vagina, útero, vientre, trompas de falopio, etc., conectada a tubos que brindaban oxígeno y sangre a través de todos los vasos sanguíneos del mismo. La inseminación se realizó 3 días después de lo que llamaré el inicio del proyecto Dios, en el cual se nos encargó la creación de un humano con los peores rasgos posibles, es decir, crear un monstruo a partir de células humanas. Mi deber fue inseminar el óvulo con el espermatozoide, el cual, tras haber sido corrompido por mis manos, sería depositado como un huevecillo para crear algo de lo que siempre me arrepentiré. El síndrome de Patau es conocido por causar un aspecto aberrante a los bebés, siendo este uno de los síndromes más tristes y repugnante a la vez. El equipo de biólogos estuvimos durante un largo tiempo pensando en cómo aumentar de manera rápida la gestación, para acortar el período de embarazo.
y tras 5 meses de investigación hallamos la forma de reducir el tiempo de la creación de un bebé humano, por medio de electrodos y ciertas vitaminas, podíamos hacer que el bebé tuviera un crecimiento con un 250% de mayor velocidad dentro del útero, lo que hizo que el monstruo que llevaba gestándose 5 meses naciera en menos de un mes. Es decir que tras 6 largos meses obtuvimos a nuestra primera creación, la cual fue un bebé con una cabeza terriblemente deformada, y lo más aberrante de todo es que solo tenía un maldito y gigante ojo, nació sin nariz, y con una boca sin paladar. Siendo sinceros, un bebé en estas condiciones es imposible que sobreviva, pero las palabras del señor Ming fueron demasiado claras y perversas. Él quería que nos encargáramos de que el bebé no muriera, quería que el bebé creciera con esas horribles deformaciones. Tras el nacimiento del poco afortunado bebé, el cirujano realizó una llamada con el señor Min, comentándole los hechos de tan terrible experimento. No pude escuchar nada de lo que en la llamada dijo el señor Min, pero la voz del cirujano estaba ciertamente destrozada, era como si él quisiera llorar de tristeza. Mi empleador el señor Min llegó un día después de la llamada, como siempre tras entrar el primero en recibirlo fue el cirujano, el cual le dio la bienvenida y comenzó a llevarlo a través del gran laboratorio hasta el lugar donde se encontraba nuestra creación. El señor Min tras ver a semejante monstruo dijo: Increíble, cada vez están más cerca de nuestro objetivo, esto vendrá muy bien para la ciencia, tan solo tienen que hacer unos cuantos experimentos más, necesito que sean capaces de cruzar un humano con un cerdo y un cerdo con un humano. Tras esto, el señor Min realizó una seña con su mano izquierda, a lo que su acompañante, un señor en traje y con un arma, procedió a salir del laboratorio, solo para que 2 minutos después entrara con 2 cerdos adultos, uno hembra y otro macho. Tomen sus medios, ahora, entréguenme lo que les pido, aceleren el proceso de gestación, por favor. El señor Min se despidió de todos y nuevamente lo vi marcharse. El cirujano con una cara en blanco nos ordenó comenzar a trabajar. Yo sabía bastante bien que todo esto era una locura desproporcionada, el señor Min estaba realmente enfermo. Nos pusimos a trabajar de inmediato, extrayendo espermatozoides del cerdo para poder cumplir con la petición hecha por nuestro empleador, la cual era darle crías de humanos mezclados con cerdos, crear un híbrido entre estos dos. Imagínense eso, es algo aberrante, algo asqueroso, algo que ni la mente más retorcida podría llegar a solicitar. Sin embargo, el señor Min nos lo pidió, estábamos jugando a ser Dios, dando y quitando a criaturas indefensas, transformando algo tan increíble como el ser humano, para convertirlo en lo peor que pudo parir esta tierra. Tras conseguir los espermatozoides y con la experiencia que teníamos manejando los genes tanto del cerdo como del humano, la inseminación fue un éxito, rompiendo con las especies para poder crear un híbrido de cada uno. La cerda y el humano fueron inseminados con lo que denominaré un espermatozoide liberado, el cual es un gameto que se puede estar en cualquier otro animal incluso si no es de su especie, es decir, lo alteramos a tal punto que pudimos crear un hombre cerdo y un cerdo hombre. Inseminamos a la vagina humana por medio de un complejo sistema inseminatorio, introduciéndole el gameto de cerdo en el óvulo, y así comenzó lo que hoy en día me hace arrepentirme de haber trabajado para ese laboratorio. Por medio de los electrodos logramos que la gestación humana fuera acelerada, completándose en un tiempo récord de 3 meses, es decir, 1/3 del tiempo común. La cerda tuvo que sufrir una cirugía para poder inseminarla de manera correcta, haciendo que engendrase un bebé cerdo hombre, el cual nacería en 3 meses estimados. Durante unos días observando los distintos cambios que había durante el embarazo, siendo que murió el feto que se estaba gestando dentro del útero humano, después de las 2 primeras semanas. Por otro lado, la cerda llevaba el embarazo con normalidad, seguía a su curso normal, y lo único que notábamos era que la cerda se comportaba de una forma errática, como si le doliera su embarazo. Trabajamos durante una semana en el espermatozoide liberado para poder reintentar la inseminación dentro del útero humano, y una vez listo volvimos a intentar, siendo esta vez un completo éxito. Durante los 2 primeros meses la inseminación del útero humano iba bien, pero por desgracia no puedo decir lo mismo de la cerda, la cual por un alto nivel hormonal sufrió de un ataque que provocó hidrocefalia, lo cual le causó la muerte a la pobre madre cerda. El cirujano le realizó una autopsia, con la que se encontró la hidrocefalia. Sin embargo, lo que menos nos preocupaba no era la causa de muerte, sino el saber cómo estaba la cría de cerdo hombre que habíamos estado preparando dentro de la cerda. Se le realizaron cortes en su estómago, en su cavidad uterina, extrajimos todas sus entrañas y por fin, llegamos al útero, el cual se veía demasiado hinchado a comparación de un embarazo común en un porcino. Al abrir el útero para revelar lo que adentro aguardaba, nos llevamos una desagradable sorpresa,
sorpresa, lo que parecía ser un feto humano se asomó, estaba muerto, el cirujano extrajo al feto y tras darle una pequeña limpia con agua pudimos notar sus rasgos, tenía una cabeza humanoide, sus manos tenían 7 dedos, esto producto de la mitosis mal realizada por las células del feto, contaba con unos ojos pequeños y un color levemente rojo debido a la sangre, sus intestinos se podían apreciar desde la parte baja de su cuerpo, como si los hubiera desechado por su ano. Yo instintivamente vomité, no podía creer lo que mis ojos veían, el cirujano pidió un recipiente cilíndrico parecido a un frasco en el cual lleno de un líquido el feto fue sumergido, la cerda fue embolsada y guardada en una especie de cajón largo, parecido a los que hay en la morgue. Para nuestra sorpresa el feto gestado en el útero humano iba de manera perfecta, por medio de medidores podíamos notar la carga hormonal que este creaba, siendo demasiado altos sus niveles de hormonas. El señor Min fue llamado por el cirujano para advertirle de la muerte del cerdo en el proyecto Dios, el arribo al laboratorio en 2 días, el señor Min llegó y con una impaciencia habló con el cirujano, este le dijo que lamentablemente la gestación no se pudo conseguir, sin embargo, teníamos el feto, el señor Min pidió verlo, todos caminamos hacia la morgue, en la cual un feto deforme mezcla de un cerdo y un hombre esperaba en un frasco especializado para preservar tejido orgánico. El señor Min nos pidió que continuáramos con el experimento en las 3 mujeres que aún contenían su aparato reproductor, nos pidió que en ellas insemináramos los espermatozoides del cerdo, que viéramos los cambios, y que aceleráramos el proceso de gestación, después de eso nos pidió ver el útero humano, que estaba gestando eficazmente al bebé hombre cerdo, para nuestra sorpresa el feto dentro del útero comenzó a moverse de manera violenta, el señor Min se espantó, sin embargo el movimiento cesó, los signos vitales del no nacido murieron junto con el movimiento. El señor Min nos pidió que extrajéramos el feto no nato del útero, a lo que empezó un proceso largo para extraer el útero del lugar que lo contenía, tras ser sacado procedimos a llevarlo al lugar de cirugías, abrimos el útero y dentro nos esperaba el causante de mis pesadillas, un bebé con una nariz de cerdo, con pezuñas, con una cola larga de color rosado, y un solo ojo, cerré los ojos rápidamente al igual que intenté tapar mi nariz para no respirar tan fétido olor debido a las hormonas. El señor Min dio un profundo respiro y se dirigió hacia la puerta, nos pidió que le informáramos sobre cómo fueran avanzando los experimentos y se despidió. Nos pusimos de inmediato a limpiar todo y desinfectar nuestro lugar de trabajo, cada una de las 3 chicas fue preparada para el quirófano, todas se sometieron a la misma despiadada cirugía en la cual sería extraído su aparato reproductor, sin embargo una de las 3 operaciones salió mal, lo que hizo que la chica muriera desangrada y las células que componían su sistema reproductor murieron a falta de oxígeno, sin embargo con los 2 restantes, fueron preservados con éxito para su póstuma utilización. Utilizar el término útero 1 y útero 2 para que se entienda bien, en el útero 1 colocamos un espermatozoide liberado por medio de ARN, lo cual haría que las hormonas no fueran tan altas, para este útero, y en cambio el útero 2 fue utilizado con un espermatozoide liberado el cual contendría la misma carga hormonal de un cerdo. Inseminamos ambos úteros y los pusimos con su respectivo oxígeno, sangre extraída de las difuntas sujetas de prueba, y conectadas a una fuente que suministraba hormonas específicamente seleccionadas para cada uno de los úteros, se utilizaría el método de los electrodos, pero de una manera más lenta, para que el proceso no sea tan duro para el feto, pues se podrían ver afectados por la potencia del electrodo. Estos tardaron 5 meses en verse del tamaño de un feto de 27 semanas de embarazo, incluso se veía un poco más grandes que eso, tuvimos que programar un día para que abriéramos cada útero, siendo el útero 2 el primero en ser abierto el día 14 de agosto del 2015, el útero fue extraído del recipiente que lo mantenía tal, fue llevado al quirófano y una vez todos estuviéramos listos para observar a nuestra creación, el cirujano hizo una lenta incisión en la parte superior del útero, revelando al pequeño hombre cerdo, era un bebé que se veía de no más de 27 semanas de crecido, este contenía la carga hormonal total del cerdo, la cría presentaba notorias diferencias a un bebé, siendo la principal la forma en que están distribuidas sus extremidades, pues el ser tenía la cabeza en donde un cerdo tendría el lomo, las piernas y los brazos estaban juntos, la cara del pseudo humano presentaba rasgos deformes, siendo el más destacable su horrible hocico de cerdo, sus asquerosos microdientes y esos horribles ojos que parecían inyectados en sangre pues carecían totalmente de iris, pupila, retina, etc. El bebé fue conectado por unos tubos para que no muriera.
El útero 1 por otra parte fue abierto el día 15 de agosto del 2015, con el mismo proceso, llevamos el útero al quirófano y allí el cirujano procedió a abrir la bolsa contenedora de una bestia asquerosa. Este espécimen tenía el cráneo por fuera, producto de una mala mitosis en la parte cutánea de la cara, provocando que jamás desarrollara tejido cutáneo en esa zona. Este sí tenía ojos, sin embargo eran totalmente blancos, carecía de párpados y cuerdas vocales, pues no emitía ningún sonido más que el de su asquerosa respiración. Este sufría del mismo asqueroso destino que el feto de la cerda. Tenía sus intestinos por fuera, como si su ano los hubiera vomitado. Era una escena tan asquerosa que tuve que aguantarme las ganas de vomitar. Tras todo esto, mi equipo y yo tomamos unas cuantas fotos a los especímenes creados. En definitiva, todos nosotros éramos dioses, dioses de la muerte, dioses de las aberraciones y lo antihumano. El señor Ming fue llamado por el cirujano para presentarle los hechos de nuestros atroces experimentos. Él llegó ese mismo día, saludó a todos y se acercó al cirujano para pedirle que lo escoltara hacia el lugar de las aberraciones. Todo el equipo caminamos por un largo pasillo, hasta llegar a la sala deseada, en donde dos bebés deformes y asquerosos esperaban. El señor Ming habló. Hola mis bebés, yo soy su nuevo padre. Él volteó y nos dio una sonrisa, la sonrisa más siniestra que jamás vi, y nos comunicó que nuestras labores en este proyecto habían terminado. Él habló un rato con el cirujano, y después de eso, el cirujano le dio unos papeles, los cuales contenían cada uno de los experimentos realizados, sin contar los experimentos atroces, los úteros y cerdos. Yo aproveché para tomar mis cosas y guardarlas, solo las cosas necesarias, como mi cámara fotográfica y mi cuaderno de notas, las cuales oculté debajo de mi piso de madera. Han pasado 3 días desde que uno de mis compañeros biólogos fue encontrado suicidado, y temo ser el próximo. Dejo esta carta como fe para que encuentren mis notas y mis fotografías del proyecto. No pienso suicidarme, sin embargo, temo que eso será lo que ellos dirán, que yo fui un loco más que se suicidó sin motivo alguno. Él no quiere que sepan las aberraciones que desea tener como hijos, ni el maltrato humano que hay en sus laboratorios. Carta encontrada en el pantalón de un señor de aproximadamente 45 años, escena del crimen número 572, embolsado como evidencia 57, causa de la muerte, disparo en la cabeza, posible suicidio. Encontrado junto a un cigarro, la carta muestra unas cuantas gotas de sangre, empaquetado y guardado en la bóveda de evidencia.